Buenos días, en la lección de hoy veremos lo que es el pasado imperfecto. Como deben saber, les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es el pasado imperfecto. El pasado imperfecto es una acción realizada en el pasado que tiene un cierto lapso de tiempo en el que tiene una duración, es decir, que no termina en sí. Hay una línea de tiempo en el que la acción aquí puede terminar, pero ese es el pasado, y aquí hay un tiempo en el que la acción continúa, digamos un lapso de tiempo en la que no termina. Existen, como todos saben, en el español tres terminaciones en el verbo infinitivo, que es ar, ir. La terminación del verbo en pasado imperfecto es esencial, porque tenemos con un verbo en terminación en ar, que puede ser trabajar. En pasado sería trabajé. Sin embargo, en el pasado imperfecto, que es una acción continua, es yo trabajaba. Trabajaba. Aquí, si se dan cuenta, la raíz es trabaja. Y la terminación es va. Trabajaba. Yo trabajaba. Tú trabajabas. Él trabajaba. Nosotros trabajábamos. Ustedes trabajaban. Ellos trabajaban. En este caso, en el verbo comer, con la terminación er, la raíz parte de com, entonces sería yo comía. Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos, ustedes comían, ellos comían. Y en la terminación ir, por ejemplo, salir, yo salía. Y así respectivamente, tú salías, él salía, nosotros salíamos, ustedes salían, ellos salían. En este tiempo existen solamente tres verbos irregulares, que son ir. En este caso sería aquí, ir, la terminación ir. Ser. Y el otro es ver. Aquí también entraría. En este caso, la acción, que es continua en el pasado, se representa con la terminación ver. Sería yo veía. Veía. Si se dan cuenta, aquí no puede ser. Es irregular porque la forma del verbo cambia completamente. En este caso sería no es yo vería, sino yo veía. Se reemplaza la R, se quita la R. Y ser, yo era. Si se dan cuenta, aquí cambia completamente la oración, el verbo. Yo era, tú eras. Él era, ustedes eran, nosotros éramos. Aquí yo veía, tú veías, nosotros veíamos, ellos veían, ustedes veían. Y el verbo ir, yo iba, tú ibas, él iba, y así con los otros pronombres personales. Ahora bien, espero que haya quedado clara esa parte. Voy a comenzar con la actividad que se planea explicar en este momento. El nombre de la actividad se llama los personajes. Primeramente voy a borrar el pizarrón. Y ahora comenzamos con la clase, con la actividad, perdón. Personajes famosos. Siendo un aula de clases con diferentes alumnos de diferentes nacionalidades, es esencial conocer la cultura de cada uno de ellos. En este caso, como ellos son de diferente nacionalidad a la de habla hispana, me he presentado estas diferentes personalidades que han sido destacadas en cierta nacionalidad, en este caso diferentes nacionalidades de habla hispana.
¿Y esto por qué? Porque la interculturalidad representa el saber, el conocer, el identificar personalidades, hechos históricos u otros eventos que han sucedido en otras nacionalidades. Para ustedes que son alumnos de diferentes nacionalidades aparte del habla hispana, es muy importante conocer ese tipo de personajes. Entonces voy a comenzar con el primero, que es muy conocido en México, que este es Vicente Fernández. Este es Vicente Fernández. La actividad, quiero que en este caso, quiero 13 voluntarios, perdón. 13 voluntarios, los cuales van a venir aquí a pasar enfrente, y quiero que utilicen el verbo en pasado imperfecto. ¿Pero cómo? Describiendo ese personaje. En este caso, el primero, Vicente Fernández. Quiero que lo describan, quiero que utilicen verbos, quiero que utilicen no solamente cualidades descriptivas de la persona, sino también qué se les ocurre que hacían antes, qué es lo que ellos pensaban, qué es lo que hacían, sus actividades cuando eran niños. Esto para representar y para reforzar el pasado imperfecto. Entonces, la primera persona que va a pasar va a hablar sobre Vicente Fernández. En este caso, el profesor, siendo yo, apoya al alumno en el medio en el que él se va a desempeñar, diciendo solamente oraciones. Los demás alumnos esperan a que el primero termine. La dinámica consiste en que el alumno tiene un minuto de tiempo para decir la mayor cantidad de oraciones utilizando el verbo imperfecto, describiendo a esa persona cuando era niño. La persona que tenga al final mayor cantidad de puntos de oraciones obtendrá un premio, que será, digamos, una paleta, algo de gratificación. Al final se sumarán los puntos, y en caso de empate, el profesor tendrá en sus notas puntos extras por cada diferente verbo usado en las oraciones de los participantes. Ahora bien, en este caso, digamos, Vicente Fernández, este personaje contiene estas características, las cuales el profesor, siendo yo, les brindará al participante. Supongamos que el primer participante llega y observa esta imagen. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Que él era charro, él cantaba en la escuela, él iba a la escuela vestido de charro, puede ser, pero también sus curiosidades lo pueden ayudar a crear nuevas oraciones. En este caso es actor. ¿Qué podía hacer cuando era pequeño? A él le gustaba contar chistes, digamos. Le llaman el Chente. Lo llamaban el Chente desde pequeño, puede ser. Vive en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué representa eso? Que es muy mexicano. Guadalajara, Jalisco es muy representativo de México, es una ciudad muy representativa de México. Él era 100%, él salía en la escolta, puede ser, en la escolta de la escuela. Es cantante, obviamente, entonces él cantaba en la escuela. Él iba al coro, cosas como por ese estilo. La siguiente personalidad es Luis Miguel. Luis Miguel, ¿cómo ven aquí al Luis Miguel? Lo ven muy elegante. Él era elegante, puede ser, el verbo ser. Él es cantante, él cantaba. Él iba a la escuela con su papá. Él era muy competitivo, digamos, en este caso porque ganó 5 premios Grammy. México en la piel es de sus álbumes más exitosos. A él le gustaba México. ¿Por qué? Porque él es puertorriqueño, pero en México es muy querido. Entonces, antes pudo haber sido que a él le gustaba mucho México y llegó a México. Viajaba mucho a México también, puede ser. Entonces, el profesor en este papel de, digamos, mediador, puede ayudar al alumno cuando se trabe, cuando no sepa qué decir. El profesor contará con la información ya, con antecedentes de estos personajes, para ayudarles y señalarles todas esas curiosidades de ellos, para que el alumno pueda
pueda desempeñarse de una mejor manera. El siguiente, por ejemplo, también. Ese es un campo diferente. Es en el ámbito deportivo. Este es Lionel Messi. ¿Qué podemos decir de él? Él nació en Rosario, Argentina. Entonces, lo conocen como Leo Messi. Él era Leo Messi. A él le decían Leo Messi, utilizando siempre el verbo pasado imperfecto. También es español desde el 2005. A él le gustaba España. Es futbolista. Él iba con su papá a ver el fútbol. Puede ser, es digamos una opción también. Es el capitán de la selección nacional de Argentina. ¿Qué puedo decir de eso? Él era un líder antes. Él representaba a su clase. Cosas por el estilo. Juega en Fútbol Club Barcelona, vive en Barcelona. A él le gustaba Barcelona. Él amaba Barcelona. Y cosas así. En este caso la imagen representa mucho. Porque en este caso es un futbolista. Leo Messi aquí con los colores puede representar también gustos. A él le gustaba el color rojo por el color del Barcelona. Ahora también es capitán de la selección argentina. A él le gustaba el azul celeste.